Ya se disputó la cuarta jornada en la eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022 y aunque la mayoría de los partidos fueron intrascendentales porque ya las selecciones estaban eliminadas, sí hubo un par que afectan a los líderes de cada uno de los grupos y les meten presión para las jornadas que vienen. Entonces el día de hoy voy a hacer un repaso de lo que sucedió en esos 5 partidos y además les voy a dar mi pronóstico para la siguiente jornada. A continuación. Y como les dije, vamos a repasar cada uno de esos 5 partidos que se disputaron el día de ayer y ver cómo han afectado en las posiciones de los grupos. Eso sí, entendiendo que hay algunos que cambian y suben mucho en las posiciones porque tienen un partido más que las demás selecciones. Entonces, bueno, nada más para tomar eso en cuenta, pero vamos de una vez a repasar lo que sucedió en esa cuarta jornada. Vamos con el partido que se disputó en el grupo A, cuando Montserrat ganó y goleó 4-0 a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, selección que ahora sí ya está oficialmente eliminada, ya no puede clasificarse para el Mundial. Lo habíamos comentado previo a este partido que tenía una mínima posibilidad de clasificarse y de quedar en ese primer lugar del grupo si ganaba los 6 puntos que le quedaban y se daba una combinación extrema de otros resultados, era casi imposible, pero bueno, ahora sí ya es oficial que está eliminada, está fuera de esta clasificación a Qatar 2022, mientras que Montserrat hizo lo propio, tenía que ganar, gustar y meterle presión a las selecciones que estaban por encima en este grupo A y lo hizo de muy buena forma, 4-0. En el partido que se disputó en el grupo B, las Islas Caimán cayeron 1-3 frente a Aruba, un partido que también ya lo habíamos comentado era intrascendente. Las dos selecciones ya estaban oficialmente eliminadas, entonces era nada más para ver cuál se colocaba en el fondo de la tabla. Y no sé si sorprende, pero sí esperaba que las Islas Caimán al menos sacaran este resultado. No fue así y Aruba se quedó con el partido y con los 3 puntos. En el juego del grupo C, otro intrascendente cuando Cuba venció 5-0 a las Islas Vírgenes Británicas. Este resultado sí más o menos se esperaba, que la selección cubana, que había hecho buenas participaciones a pesar de que ya estaba eliminada oficialmente, al menos no le había ido tan mal en sus partidos previos y aquí demuestra que tenía un cierto nivel, al menos por encima de selecciones como su rival del día de ayer, y lo venció 5-0. Y en el grupo D, otro partido intrascendente, Dominica venció 3-0 a Anguila, una selección que hasta el momento ni siquiera ha podido anotar en esta eliminatoria, mientras que Dominica le había ido un poco mejor en sus partidos previos, y de esa forma fue como se vio reflejado el partido. Con esta goleada de 3-0, Dominica se llevó los 3 puntos. Nada más recordarles que en el grupo E no hubo actividad porque Santa Lucía se retiró, entonces ese partido no se disputaba en la jornada 4, mientras que en el grupo F, el último partido que se disputó el día de ayer, Puerto Rico goleó 7-0 a las Bahamas, en un resultado que sí se estaba esperando porque Puerto Rico todavía está viva, tiene alguna posibilidad de clasificarse, muy difícil porque tiene que esperar otra combinación de los demás resultados y además sacar los 3 puntos que todavía le quedan, pero bueno, seguía viva y por eso Puerto Rico tenía la obligación de sacar este resultado, pero creo que sorprende un poco por la forma y muy bien por Puerto Rico por meterle 7 a Bahamas, que terminó siendo por mucho el rival más débil de este grupo, y veremos si Puerto Rico puede complicarle al menos a sus otros rivales del grupo. Y vamos de una vez a repasar cómo quedaron los grupos después de esta cuarta jornada, y aquí pueden ver un cambio bastante importante porque Montserrat se coloca en el primer lugar, evidentemente porque tiene un partido más que Antigua y Barbuda, El Salvador y Granada, pero bueno, como les decía, mete presión a estas otras 3 selecciones y ya se mete un poco más en la pelea y deja abierta la puerta a poderse clasificar a la siguiente ronda, mientras que ya Islas Vírgenes de los Estados Unidos, como les comentaba, eliminada en el fondo de la tabla con 0 puntos. En el grupo B no hubo ningún cambio, como les decía, tanto Aruba como las Islas Caimán estaban eliminadas, pero mantuvieron su posición. Aruba simplemente que suma esos 3 puntos, pero sigue estando en la cuarta posición y lo que hizo fue dejar todavía más hundida a las Islas Caimán en el fondo del grupo. En el grupo C hay un ligero cambio porque Cuba, con su victoria y por haber metido tantos goles, logra colocarse en la tercera posición, a pesar de que ya lo habíamos comentado, está eliminada, mientras que San Vicente y las Granadinas, aunque cae al cuarto lugar, todavía tiene vidas y consigue todos los partidos que le restan, pero bueno, por esa diferencia de gol Cuba se coloca en la tercera posición y mandó a las Islas Vírgenes Británicas todavía más al fondo de la tabla. Y lo mismo sucede en este grupo D, que Dominica, con esa victoria y por haber sido una goleada, al menos con una diferencia de gol de 3, se colocó en la tercera posición, pero Barbados todavía está vivo porque tiene un partido menos. Como les decía, Dominica y Anguila ya estaban eliminadas, tienen 3 partidos, mientras que las demás selecciones solamente tienen 2, pero bueno, ahora Dominica se coloca provisionalmente en la tercera
tercera posición y Anguila se hunde más en el fondo. Y aquí les enseño cómo marcha el grupo E, en el que evidentemente no hubo cambios porque no se disputó ningún partido en esta cuarta jornada, pero para no dejar sin mostrar a este grupo E, así es como marcha hasta el momento. Y finalmente llegamos al grupo F, en el que ahora sí hay cambios importantes porque Puerto Rico se coloca provisionalmente en la segunda posición luego de esa victoria, de esa goleada que le propinó a las Bahamas, que se hunde todavía más en el fondo de la tabla con un menos 15 de gol diferencia. Pero como les decía, Puerto Rico, que todavía está viva, buscando complicarle al menos a las demás selecciones de este grupo, se coloca en la segunda posición por diferencia de gol, que la tiene mejor que Trinidad y Tobago. Eso sí, tomando en cuenta que Puerto Rico tiene un partido más que San Cristóbal y Nieves, que Trinidad y Tobago y también que Guyana. Pero eso es lo que ha sucedido hasta el momento. Hablemos de lo que viene. La próxima jornada, que será doble para cada uno de los grupos, se disputarán 2 partidos en lugar de esta última que solamente fue uno para cada uno de esos 6 grupos, que se va a disputar viernes y sábado. El viernes 6 partidos, uno de cada grupo, y el sábado los otros 6 partidos, también uno de cada grupo, para que ya esté completa hasta la quinta jornada y que se van a definir muchas cosas en estos partidos, y por eso les voy a dar mis pronósticos de esos 12 juegos. Y vamos primero con los partidos que se van a disputar el viernes. En el grupo A, Antigua y Barbuda va a recibir a Granada, dos selecciones que aún tienen vida, un poco mejor Antigua y Barbuda, y que hasta el momento en la eliminatoria ha estado mejor, y por eso le doy 65% contra un 35% de Granada, que si quiere seguir teniendo una mínima esperanza de clasificar, debe sacar los 3 puntos. En el grupo B, Surinam va a recibir a Bermudas, dos selecciones que aún tienen vida. Surinam, que lo ha hecho muchísimo mejor y que se ha paseado por el momento en esta eliminatoria, y por eso le voy a dar la ventaja 70% para Surinam y 30% para Bermudas, que creo que puede hacer muy poco en este partido y ya se le van a ir las esperanzas de clasificar. En el grupo C, Guatemala va a recibir a San Vicente y las Granadinas, y aquí Guatemala está completamente obligada a conseguir los 3 puntos para seguir teniendo esperanzas. Por eso le doy 65% contra 35% de San Vicente y las Granadinas, que lo tiene complicado, pero que al menos creo que podría ser que se complique el partido para Guatemala, pero no creo que saque el resultado. En el grupo D, República Dominicana recibirá a Barbados, y creo que es República Dominicana justamente la que tiene la ventaja. Le voy a dar 70% contra 30% de Barbados, que creo que hasta aquí le va a llegar la vida en esta eliminatoria. En el grupo E tenemos un partido clave cuando Nicaragua reciba a Belice, y creo que hasta el momento son los nicaragüenses los que se han visto mejor, y por eso les doy 60% contra 40% de Belice, que no creo que pueda sacar el resultado, pero ojo que podría complicar un poco a Nicaragua y ver si puede arrancarle aunque sea un punto. Y el viernes se cierra con el juego del grupo F entre San Cristóbal y Nieves y Guyana, en el que le voy a dar la ventaja al primer equipo 60% contra un 40% de Guyana, que podría complicarle a San Cristóbal, que hasta el momento lo ha hecho muy bien, está obligada a sacar los 3 puntos, pero ojo con Guyana, que podría al menos tal vez sacarle el empate. Y con esto nos movemos a los partidos del sábado. En el grupo A, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se enfrentarán a El Salvador, la primera selección, como les dije, ya eliminada. El Salvador todavía muy obligada y buscando sacar todos los puntos que le restan. 10% para Islas Vírgenes contra un 90% de El Salvador, y aquí no lo hago más abultado, más por lo que no ha hecho El Salvador que por lo que ha hecho la selección caribeña. En el grupo B, Aruba se va a enfrentar a Canadá, en un partido en el que hay muy poco que decir. Aruba realmente ha demostrado mínimo en esta eliminatoria, mientras que Canadá ha sido una aplanadora. 1% para Aruba contra un 99% de la selección canadiense, que creo que aquí puede sacar otra goleada. En el grupo C, las Islas Vírgenes Británicas se enfrentarán a Curazao, y aquí lo mismo que en ese último partido, 5% para las Islas Vírgenes contra un 95% de Curazao, que veremos aquí qué tanto poder tiene. Creo que debería golear, y es un partido que evidentemente está obligada a sacar los 3 puntos. Y lo mismo en el grupo D cuando Anguila se enfrente a Panamá, una selección canalera que hasta el momento no se ha mostrado muy bien, pero aún así le voy a dar la ventaja 10% para Anguila contra un 90% de Panamá, que tiene que empezar a mostrarse mejor, y creo que este partido es clave para eso. Y más de lo mismo en el grupo E cuando las Islas Turcas y Caicos reciban a la selección haitiana, en un partido en el que veo claro el resultado, 5% contra un 95%. Islas Turcas y Caicos, que salió goleada ante Nicaragua, salió goleada ante Belice, y que creo que aquí también saldrá goleada ante Haití. Y la quinta jornada se cierra con el partido del grupo F cuando Bahamas reciba a Trinidad y Tobago. Bahamas, que no ha mostrado absolutamente nada en esta eliminatoria, le doy solamente 5% contra un 95% de Trinidad y Tobago, que está completamente obligada a sacar estos 3 puntos, porque si no podría meterse en problemas. Y ojo con esta quinta jornada, porque dependiendo de la combinación de resultados que se den, se podrían ya colocar algunas selecciones
selecciones como candidatas únicas a avanzar a la siguiente ronda. También podrían darse sorpresas dependiendo de lo que pase en cada uno de los 12 juegos. Entonces, si no están suscritos al canal, suscríbanse para que vean todo este seguimiento que le estoy haciendo a la eliminatoria. Evidentemente vamos a hablar de lo que suceda en la quinta jornada, la previa de la última jornada, que creo que es donde se van a dar los duelos más atractivos dependiendo de lo que suceda en esta siguiente fecha. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a estar hablando aquí en el canal. Pero por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.